Esta es la semana en que el gobierno perdió totalmente el control de la agenda. Es verdad que en las últimas semanas había ido acumulando problemas. Se había ido diluyendo como mantequilla al sol la cuenta pública del 1 de junio. ¿Usted se acuerda de la cuenta pública? Si no fue hace tanto. Había tenido el presidente notables enfrentamientos con el Partido Comunista, que es el partido más cercano a Gabriel Boric fuera del Frente Amplio. Los brotes verdes de la economía profusamente anunciados por Mario Marcel comenzaban prematuramente a languidecer y las reformas, principalmente la de pensiones, no lograba cuajar. Hay que recordar que el principal concepto ideado por los ideólogos del segundo piso, los pensantes, los que son apoyados por los ayudistas externos, tipo Tironi, era instalar el concepto de estabilidad. El país, decían, se había estabilizado, normalizado por la gestión del presidente Boric y por lo tanto todo estaba dado para ir con brisa de cola, un marino diría para navegar empopado, para obtener un digno resultado electoral en octubre, convertirse en la segunda fuerza electoral posiblemente tras el Partido Republicano y con un presidente que se acerca a un nivel de aprobación al 40%. Para lograr eso, habían intentado controlar cualquier asomo de protesta ciudadana, la que esa casi siempre se expresa ante gobiernos de derecha, pero las que las impulsan hoy gobiernan, y el harakiri tiene sus límites. Habían logrado también fusionar a los partidos del Frente Amplio, a los partidos Convergencia Social y Revolución Democrática, y los despojos, o sea, lo que queda, los restos de lo que se llamó comunes. ¿Se acuerda usted del partido de Karina Oliva, la que quiso ser gobernadora de Santiago? Había logrado también el gobierno aquietar las aguas ante tanta fundación ladrona. Habían controlado los efectos de ese médico activista en favor de Boric que se llama Alberto Larraín, el de Procultura, el pintor más caro de Chile, pintor de fachadas. Habían logrado olvidar y que se olvidaran del Gualmapu, de que el verdadero programa de gobierno, la constitución de Elisa Loncón, ¿se acuerda usted de Elisa Loncón?, pasara al olvido. Habían obtenido el logro de que el lenguaje inclusivo, ¿se acuerda del lenguaje inclusivo?, se dejara de usar progresivamente. Se da cuenta que ya casi no se usa. Se había logrado que ya no se prometiera refundar Carabineros, que los temas de seguridad, de acuerdo a un plan elaborado también por el segundo piso y esos externos, comenzara a disputarse con la derecha, o sea, apropiarse del tema de la seguridad y un montón de cosas más. Se da cuenta una lista larga que había logrado que el gobierno comenzara a imponer la idea de la estabilidad. El gobierno había hecho todo eso, lo que no es poco, para dar esta sensación de normalidad en medio, todos lo sabemos, de muchas precariedades. Incluso el presidente podía salirse de madre, enojarse, golpear la mesa, expresar su disgusto, sentirse públicamente ofendido, o sea, había ganado espacio dentro de cierta tranquilidad. Solo como un dato aparte, Procultura, esto es un paréntesis, del doctor Larraín, ampliamente promovido además por Claudio Orrego, el gobernador de Santiago en su tiempo, dejó a sus trabajadores con finiquitos impagos, con casi 500 millones de pesos en deuda, entre indemnizaciones por año de servicio, recargo por despidos injustificados, el mes de aviso, pagar vacaciones, nada. Pero para ellos no hay una CUT que saque declaraciones, no hay ningún parlamentario del Frente Amplio, me refiero a Gonzalo Vinter, a Giorgio Jackson, a los Diego Ibáñez, a los Diego Vela, ni a los PC Camila Vallejo, Carol Carriola o Bárbara Figueroa, todos callados, porque sus dolores, si es que fueran ciertos, ya sabemos que tienen la característica de la selectividad. Bueno, cierro el paréntesis. El asunto, ese de la normalidad, se vino abajo. Después de todo lo que habían logrado, lo que le dije recién, y se vino abajo ¿a qué? ¿Cómo? A punta de balazos. Como en el oeste norteamericano, se derrumbó en medio de sangre y muertos, de acribillado de ejecutados, de la violencia. Porque no hay nada más contrario a eso, la estabilidad, la normalidad que intentaba presentar
que los muertos, los asesinados. No nos engañemos. La tranquilidad, la normalidad era aparente. Perdón por usar el ejemplo de nuevo. Está la gente, esa gente que idea, que elabora todo esto. Y está el presidente, que se parece a ese hombre que creó Jerzy Kosinski en su obra Desde el Jardín, cuyo mundo está inmerso en la irrealidad, que en base a decir cosas generales parecen no generales, sino que enigmáticas, y los demás las creen inteligentes, justamente porque esa inconcebible simpleza ante lo complejo sea solo eso, simpleza, por lo que se busca una interpretación, porque no le creen, de genialidad, una interpretación metafórica, pero esa interpretación no existe. Hay que decir que el personaje del libro, que es el señor Chance, personaje de esa obra, llega hasta las más altas esferas. Cualquier comparación la hace usted. La delincuencia en el país viene hace rato. Se intensificó enormemente en los últimos años por muchos factores. La opción ideológica de algunos de estimar que los delincuentes son tan víctimas como los que masacran, una mirada que solo auguraba un desborde, la pandemia, la inmigración, porque los que son delincuentes, si bien en la inmigración son minoría, pero son tantos los que entraron que esa minoría es mucha, porque se importó una delincuencia organizada, porque ahora hay una cultura delincuencial, porque no hay controles fronterizos, porque no hay controles en los puertos ni en las aduanas, porque la fiscalía además ha fracasado, porque los tribunales muchos han sido laxos, porque vértices policiales se corrompieron. Podríamos seguir la lista de por qué estamos metidos en el lío en que estamos. Delitos de los que se conocía poco en Chile ahora son comunes. La extorsión, las torturas, el tormento aplicado para lograr algo, el secuestro, el sicariato. Lo hemos dicho otras veces, mandar a matar en Chile es barato. Sabe que está en las listas de precios. Y si desea algo más sofisticado, usted puede contratar a un sicario, a un asesino en el extranjero que entra por un paso clandestino, que a la chilena eufemísticamente se llama no habilitado, mata y luego se va por el mismo paso clandestinamente. O sea, nunca estuvo en Chile. Estamos repletos de asesinatos no resueltos. Más fácil. En Chile el crimen perfecto existe. Hay que agregar a esto que estamos en el primer lugar en el consumo de droga en América Latina, por lo que nuestro mercado interno es extraordinario. Y todo esto ayudado por lo que llaman algunos líderes de opinión o parlamentarios que han logrado inculcar que consumir droga es algo normal. No habrá combate real de drogas si policías, fiscales, jueces, ministros, presidentes no aclaran con pruebas que no son consumidores. Porque un ladrón no persigue a otro ladrón y un consumidor no persigue al que le vende la droga. Es obvio. El crimen organizado está instalado en Chile. Son organizaciones, además, con gente inteligente. Y yo tengo la sensación de que son más inteligentes que nuestros policías. Un libro recién aparecido de Pablo Ceballos, que se llama Un virus entre las sombras. La expansión del crimen organizado en Chile relata el poder corruptor de las organizaciones criminales, de la policía, de la política, o sea, la política, la justicia, los fiscales, el sistema penitenciario, los mercados financieros y las estructuras sociales. Eso es lo que corrompe. Y ya se sabe de casos de corrupción en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Este libro, Pablo Ceballos, habla del control territorial que ejercen el crimen organizado, de la marca que ostentan, y una marca tan fuerte que puede ser franquiciada, o sea, le dicen algunos que no siendo del Tren de Aragua, digan ustedes que son del Tren de Aragua, les van a tener miedo, pero ustedes nos pagan a nosotros por el uso de la marca. Y todo esto a cambio de porcentaje de las ganancias. Crimen organizado que se basa en la violencia, en los liderazgos de mentes preparadas y astutas para llegar a un
a tener un enorme poder negociador, incluso un poder negociador con los estados. En Italia, antiguamente y hace no tantos años, son conocidas las negociaciones que hubo entre el Estado italiano y la mafia. Y ahora me permito hacer otro paréntesis. Vamos a El Salvador, año 2012. Nayib Bukele tenía 31 años y en ese momento se transforma en alcalde de una pequeña localidad del distrito de Nuevo Cuscatlán, una localidad que está a 13 kilómetros de San Salvador, que es la capital. En ese tiempo, Nayib Bukele era de izquierda, pertenecía al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Poco después llegó a ser alcalde de la capital, San Salvador, y luego llegó a la presidencia. En 2015, en El Salvador, los homicidios alcanzaban a los 106,3 por cada 100.000 habitantes, una locura. En 2023, de 106,3 se bajó a solo 2,4. Pero ¿es que esto fue solo mano dura? Hay evidencia que indica que Nayib Bukele negoció con las maras, con las organizaciones criminales. Hoy, la Fiscalía de Nueva York está acusando a 27 líderes de la Mara Salvatrucha y asegura que negociaron con el gobierno de Nayib Bukele y llegaron a acuerdos, entre otras cosas para no ser extraditados del país. Este acuerdo se rompió, pero demuestra que tanto en El Salvador como alguna vez en Italia, el crimen organizado es capaz de negociar con el gobierno como si fueran iguales. Hace rato que en Chile se matan policías. Es hace rato que aparecen personas asesinadas en las calles, que hay balaceras, que hay sicariato, que comúnmente son calificadas como estas balaceras como ajustes de cuenta. Hay personas baleadas en auto y todo esto lo hemos normalizado. El fiscal Ángel Valencia había advertido que entre 2022 y 2023 había un alza del 20% de los homicidios de niños. El primer trimestre de este año, los homicidios consumados y frustrados habían aumentado en un 22%, pero si usted se va a la jurisdicción metropolitana sur, el aumento fue de un 100% en un año. Primer trimestre de este año comparado con el primer trimestre del año pasado. En lo que va de julio, los asesinatos han aumentado. En los primeros 15 días de julio, los asesinatos aumentaron en un 34,3% en relación a la primera quincena de julio del año pasado. O sea, todo esto es brutal. Todos sabemos, usted lo recordará, lo que pasó en las cercanías de Cañete, en la provincia de Arauco, el ajusticiamiento, porque los ajusticiaron, los ejecutaron, de 3 carabineros, que luego los trasladaron sus cuerpos y los quemaron. Hay algunos avances en la investigación, pero hasta el momento no hay ningún detenido. Hace unos días, todo este andamiaje de decir que estábamos en un país normalizado se tambaleó con el asesinato en Quilicura, en la región metropolitana, de 4 muchachos que estaban en la calle a eso de las 12 de la noche, alrededor de una fogata. No hubo una discusión, no hubo un intercambio de palabras, no hubo un altercado, no hubo nada. Simplemente llegaron unas personas en un auto, miraron. Estuvieron un rato ahí, no le hicieron caso a estos muchachos, el auto se fue y luego apareció. Y aparecieron estos tipos que iban en su interior y empezaron a disparar con armas automáticas. 2 de estos muchachos tenían 16 años, otro tenía 15. Otro tenía solo 13. Los atacantes, antes de escapar, retrocedieron con el auto para rematar a uno que había sobrevivido. Y después el auto apareció quemado. Si este hecho ya era difícil para el gobierno, todo se vino abajo en Lampa, de nuevo en la región metropolitana, la madrugada del día martes. En una parcela masacraron a 5 personas, entre ellas una mujer, y dejaron herida a otras 6. Esto fue al mediodía, no en la madrugada, al mediodía de ese día martes feriado. Al parecer, digo que eran extranjeros,
porque las identidades no están corroboradas fehacientemente. Se dice que son todos venezolanos. Pero hagamos algo de memoria. El año pasado, 4 días después del asesinato del suboficial de Carabineros Daniel Palma, ¿se acuerda usted? El 9 de abril exactamente del año pasado, en Lampa, de nuevo en Lampa, ahí mismo, en una parcela de Batuco, de nuevo en una parcela. En la tarde, a las 19:15, los carabineros vieron un vehículo Hyundai Tucson, color rojo, incrustado frente a una reja perimetral, chocado por detrás y con decenas de impactos de bala concentrados en la zona del asiento del copiloto. El parte policial señalaba que el auto era robado y su patente había sido clonada de otra camioneta de similares características pertenecientes a una mujer de Puerto Montt. Llegaron los carabineros y al interior de este vehículo había 3 personas muertas. Otras 2 morirían poco después. Ninguno tenía documento de identificación. Todos tenían en sus muñecas una pulsera roja de esas que se usan para controlar el ingreso a eventos. Después se supo que eran todos venezolanos. La parcela había sido arrendada para una fiesta y estaban saliendo de un after, una modalidad de fiestas privadas con música electrónica, con drogas sintéticas y muy común entre algunos grupos de venezolanos. Ahí se exhiben armas, relojes, joyas de lujo. Se dice todo esto porque este asesinato nunca ha sido esclarecido, pero se dice que los mató el Tren de Aragua, a una de las personas que estaba ahí, que había tratado de salirse de esa organización. Ahora, en la matanza de hace pocos días, también Lampa, también una parcela arrendada, también un after, también una fiesta de venezolanos y también una masacre. Un día antes del asesinato múltiple, este que les contaba del año pasado, en Quilpué, en el sector del Belloto Norte, un día antes de ese asesinato, la policía encontró en una casa a 4 personas ejecutadas, asesinadas. El hijo de uno de los muertos, de solo 10 años, alertó a la policía. Todas estas cosas se están pasando y nosotros nos olvidamos. Hace pocos días, calle Esperanza con el Boldo, población Manuel Bustos, de la llamada Ciudad Jardín, Viña del Mar. De Jardín le queda poco. En ese lugar, calle Esperanza con el Boldo, en esta población, Manuel Bustos, en Viña del Mar, estaba tirado, muerto, un hombre. Tenía 47 impactos de bala, lo destrozaron. Antes se decía eufemísticamente, alegóricamente, lo dejaron como colador. Bueno, ahora eso es así, fue así. Ocurre que le dispararon tantas veces, pero nadie escuchó nada en el barrio, porque nadie quiso escuchar algo. Y no solo eso, estuvo ahí tirado este hombre, el cadáver, entre 6 a 8 horas antes de que llegara la policía. El fin de semana largo en la capital hubo 16 homicidios. Les contaba hace algunos momentos que en el primer trimestre de 2023 habían aumentado los homicidios consumados y frustrados en un 22% respecto al año anterior. Bueno, este primer trimestre hubo un nuevo aumento de otro 22%. Si usted lo compara con el año 2019, o sea, preestallido social, el aumento es casi de un 100%. O sea, la criminalidad está desbocada. Y ahora me permito otro paréntesis. La política tiene sus lógicas, esas que para el ciudadano común son inentendibles, ininteligibles. Mientras todo esto ocurría en Chile, allá lejos, en Nueva York, en la sede de la ONU, se encontraba el presidente de nuestro Senado, representante de la Araucanía, José García Ruminot. Y ahí el senador expuso, ¿sabe sobre qué? Sobre la seguridad en Chile y los pasos dados por el Congreso para avanzar en estos asuntos. Entonces le cuento lo que dijo, textual, y le dijo a toda la gente ahí en la ONU, debemos recordar una cuestión esencial. El Estado tiene como deber originario entregar seguridad a sus ciudadanos. Y agregó, así muy bien dicho, sin seguridad
Las personas no confían en las instituciones porque éstas fallan en su primera obligación. Cierro el paréntesis para contarle que en medio de todos estos asesinatos, el presidente del Senado andaba con estos afanes en Estados Unidos para contarles cómo se estaban haciendo las cosas en Chile. ¿Por qué si los muertos se acumulan hace tiempo, se produjo en estos días una especie de derrumbe, una crisis, un tambaleo del gobierno, esos que sufren las personas cuando la inconsciencia los aborda? ¿Qué ocurrió ahora para que el gobierno perdiera totalmente el control de la agenda si se vienen acumulando los muertos hace tiempo? Parece evidente que la brutalidad creciente ha provocado un miedo que ya es ostensible en la ciudadanía. Y el miedo tiene causas, es obvio, pero también despierta reacciones, a veces reacciones irracionales. Ese miedo se manifiesta en cada conversación, en cada momento, y además modifica los hábitos de vida. No es un misterio que tengamos palabras nuevas, léxico nuevo, abordazo, portonazo, parcelazo, turbazo. Y también sabemos que las ciudades se vacían a temprana hora y que los centros cívicos de nuestras ciudades, vaya nombre, centros cívicos, son ahora zonas peligrosas. Pero el remesón se produjo porque se constató a punta de violencia que la pretendida estabilización del país, el eje rector político del gobierno, como le decía recién, no era tal. El gobierno se quedó sin discurso, ese que se lanzó con pompa en la cuenta pública del 1 de junio y que había sido repetido una y otra vez hasta hoy. Recuerden que hace solo unos pocos días, el día lunes, cuando iban 8 muertos, Camila Vallejo, con esa cara impertérrita, con el tono que no es monocorde, pero que ha terminado siéndolo porque las inflexiones son siempre las mismas, o sea, son siempre inflexiones uniformes, dijo que el asunto no es para tanto, porque, comillas, no estamos al nivel que están nuestros países vecinos. Esta declaración de Camila fue el último estertor del concepto de normalidad antes de fenecer. Fue el último intento. Porque esto es lo que ocurrió esta semana, que esto se murió. O sea, la normalidad se murió a punta de muertos. El lunes en la noche, el presidente de la República se fue a una sanguchería en Providencia, de estas sangucherías especializadas en lomitos, mientras los muertos se estaban acumulando. ¿Por qué? Porque es el intento de normalidad. Y el presidente se olvidó que en política tiempo y espacio son una variable que no se deben olvidar. Parece que el presidente está perdiendo el timing, se dijo por ahí. Bueno, y de ahí se produjo la crisis. El presidente, además, en medio de la rebelión, de la ira, yo diría, del Partido Comunista, con la prisión preventiva de Daniel Jadwe, con los síntomas de explosión e implosión del mismo Partido Comunista luego del allanamiento de la radio Villa Francia y un comedor donde encontraron armas y metieron presos a los que ahí estaban. Luego de la absolución del carabinero Sebastián Zamora en el caso Pío Nono, el presidente Gabriel Boric había permanecido silente frente a todos estos hechos, callado. Tenía que hablar a cada rato la pobre Carolina Toá, dando la cara, una cara que progresivamente luce machucada a estas alturas como la del boxeador, como se decía antes, que ha recibido castigo. Y más encima Luis Cordero, el ministro de Justicia, estaba en vacaciones y no volvió pese a la crisis. Cuando hay problemas, y este es otro problema, perdone la tautología, Camila deja de ser vocera porque se esconde. Toá, hay que reconocerlo, o sea, moros y cristianos tendrán que reconocerlo, siempre está. Entonces Carolina Toá anunció más policías y más plata para la fiscalía. Pero a todos eso pareció un disco rayado, más de lo mismo. ¿Cuántas veces en los últimos años se ha anunciado más policías? ¿Y cuánta plata se ha dado a la fiscalía? ¿Y qué ha pasado?
Bueno, lo que ha pasado es que la Fiscalía lo ha hecho mal, porque ha sido inversamente proporcional el resultado. A más plata, menos resultado, menos éxito en las investigaciones. Entonces tuvo que salir finalmente a hablar el presidente Boric ante esta crisis. El presidente estaba airado, enojado, dolido. Recordemos que fue a Paraguay, no pudo asistir a una actividad nocturna para seguir desde una habitación hotelera lo que estaba ocurriendo en Chile. Volvió y debió anunciar medidas. Comunicó su renuncia a la invitación, a la presencia, con amable compañía, a los Juegos Olímpicos en París. Iba a estar 3 días y medio en la capital francesa. Como diría un francés, très chic. El presidente hizo anuncios, renunció al viaje, hizo anuncios. ¿Qué anuncios hizo como reacción a los muertos que se acumulan? Una fuerza de tarea para la región metropolitana liderada por el nuevo delegado presidencial Gonzalo Durán, con participación de la Fiscalía, la ANI, la Policía, la Gendarmería. Urgencia inmediata, él es el que pone la urgencia inmediata a los proyectos de ley del sistema de inteligencia y de inteligencia financiera. La creación de una cárcel de alta seguridad y un equipo especial de gendarmería para resguardar a los reclusos de esa cárcel. La verdad es que lo de la fuerza de tarea pareciera más de lo mismo, con otro nombre, porque coordinación entre instituciones se ha hablado hasta la saciedad y policías dedicados también. El proyecto de ley del Fast Track legislativo en materia de seguridad están atrasados varios de ellos porque muchos no tienen los votos del oficialismo, del Frente Amplio específicamente y del Partido Comunista y no solo de la oposición. Y lo de la cárcel de alta seguridad. A ver, hace poco se inauguró una cárcel de alta seguridad que se llama Repas, con una capacidad para 300 reos, con 300 celdas. Reitero, una cárcel que está nueva, que cuenta con tecnología, en la que se invirtieron muchos recursos. Hasta hace poco estaba mínimamente ocupado, con solo 50 reos, casi todos extranjeros. Esos reos, durante días, hace poco, estuvieron destruyendo el mobiliario, los baños y otros lugares sin que pudieran ser dominados por gendarmería. Y finalmente lo que hicieron fue trasladar a la mitad a cárceles menos resguardadas, que es lo que creo que querían. Por lo tanto, ese lugar, cárcel de alta seguridad, con cupo para 300, se quedó con unos 27, 28 por ahí. Está bien construir nuevas cárceles, pero algo pasa cuando Gendarmería no es capaz de dominar la mejor cárcel chilena con 50 reos de 300 que pudieron haber estado ahí. Y hubo algo bien complicado. El gobierno decidió anunciar medidas esta semana que fueran impactantes y la verdad es que en el gobierno no encontraban nada a qué echar mano. Por eso fue muy desolador. Porque anunciar poner urgencia a un par de leyes no es muy novedoso. Y lo de la cárcel, bueno, resulta que en la cuenta pública del 1 de junio se había anunciado que el segundo semestre de este año se informaría de un plan de infraestructura penitenciaria. O sea, ¿qué es lo que se hizo? Adelantar una parte de ese plan, nada más. El Partido Socialista, a través de su presidenta, la senadora Paulina Bodanovich, y los otros senadores, colegas, compañeros, ¿no? José Miguel Insulza, Juan Luis Castro, Gastón Saavedra, pidieron a Boric decretar estado de sitio en la región metropolitana. Hay que aclarar, eso sí, que el senador José Miguel Insulza se arrepintió después, muchas horas después, y dijo que no, que prefería apurar la ley de infraestructura crítica. Los Insulza es increíble, es notable. Mira, fue ministro del Interior 10 años, fue canciller, senador, y resulta que no es capaz de sostener algo que dijo públicamente y decir que se arrepiente con su experiencia. Algo está mal por ahí. Boric rechazó lo del estado de sitio. ¿Por qué? Porque resulta que el requisito para decretar estado de sitio es grave conmoción interior. Este es el requisito. Hay otros, pero en este caso, este es el que calzaría. Grave conmoción interior. Usted comprenderá que la tesis de la estabilidad, la normalidad, se va al carajo, porque tendría que haber grave conmoción interior, y decretada por él mismo, por Boric. Hay una segunda razón. El Frente Amplio, con Gabriel Boric a la cabeza, no desea sacar a los militares a la calle,
Porque resulta que la Araucanía estará bien, allá lejos, pero en la capital sería el signo, el símbolo de la mayor derrota. Haga usted memoria. Recuerde, ¿cuánto demoró Michelle Bachelet en sacar a los militares después del terremoto del 2010? También por el efecto simbólico de que sería la primera persona de la izquierda, incluso, sacando militares después de Pinochet. Después Bachelet tuvo que rendirse, pero lo mismo podría ocurrir con Boric. O sea, también rendirse en algún momento. Ahora, ¿qué dijo Gabriel Boric? Dijo que la experiencia comparada no es positiva. Pero ocurre que en Francia, ocurre que en Italia, por ejemplo, hay militares en forma permanente en las calles y parece que esa experiencia es buena. La verdad es que no quieren militares en las calles, salvo en algún lugar acotado por allá lejos. Esta es la razón por la que parlamentarios del Partido Comunista y del Frente Amplio han puesto tantas trabas a la aprobación de la Ley de Infraestructura Crítica, lugares que serían resguardados, como ustedes saben, por militares. Pero hay algo además que se dice poco. En Chile no hay militares suficientes, hay pocos militares. Incluso ellos mismos, las Fuerzas Armadas, militares, dicen que con lo de la Araucanía y de la frontera norte no dan abasto, que están agotados, que no dan más. Dios nos pille confesados si alguna vez hay guerra con estos militares. Se me olvidaba. En los anuncios hechos a la rápida por el presidente para salvar la situación en materia de seguridad, no hubo ningún anuncio, ninguna información sobre las fronteras y sobre el continuo entrar de inmigrantes en forma ilegal. Estamos a poco más de 3 meses de las elecciones. En el oficialismo aumenta el temor a que la inseguridad los arroje a una gran derrota. Quienes están a cargo de la seguridad son todos del llamado socialismo democrático. ¿Quiénes están a cargo de la seguridad en el país? Estoy hablando de la responsabilidad política. Carolina Toá y Eduardo Vergara, subsecretario de Prevención del Delito. Los dos son PPD. Manuel Monsalve, subsecretario del Interior, socialista. El fracaso es de ellos desde el punto de vista político. Y ocurre que Toá sería, en una de esas, la eventual candidata presidencial de ese sector y se está desgastando de manera brutal. O sea, el socialismo democrático, en el afán de gozar del poder, está pagando un costo altísimo. Ahora, el nerviosismo es tan grande que ha llevado al gobierno a intentar alterar incluso las reglas electorales. Es por eso que el intento de hacer la elección en 2 días transformó ese proyecto que era simple en una especie de monstruo. Incluso la confusión en la moneda se expresó en Camila Vallejo. ¿Qué dijo Camila Vallejo, la vocera? Textual: si bien el derecho a voto existe para las personas extranjeras, no son las llamadas a definir quiénes son las autoridades de nuestro país. O sea, los extranjeros no van a venir a votar y contribuir a definir las autoridades de Chile. Esto, en voz de una persona de izquierda y del Partido Comunista, es impresionante, porque justamente esta declaración podría haberla hecho fácilmente lo que Camila Vallejo llama la ultraderecha. Pero lo dijo Camila, porque las aguas están sumamente revueltas frente a la próxima elección. Quiero reiterar que la delincuencia está desatada y creo que la corrupción está muy extendida. Parece que se necesitan muchas medidas para combatirla. Y sin que esta sea una lista taxativa y sin mayor orden, yo creo que algunas cosas que se deben hacer son las siguientes en materia de seguridad. Hay que cerrar efectivamente las fronteras. A los inmigrantes y al contrabando de toda especie hay que cerrar las fronteras, o sea, no hay que dejarlos entrar. Se usarán drones, militares, policías con amplias facultades. Si es necesario denunciar el tratado de antiminas personales, hay que hacerlo, porque hay una razón. El crimen organizado hoy atenta contra la seguridad nacional. Si un extranjero comete delito, cualquiera que sea, deberá cumplir la pena y luego ser expulsado, sin que haya ninguna circunstancia que impida esta medida de expulsión. O sea, a Chile no se viene a cometer delitos. Toda la carga que pase por los puertos y aduanas terrestres debe ser revisada con escáner. Reitero, toda.
Los escáneres además deben ser fijos y no los que se están comprando, que son móviles en camiones, porque a veces los camiones se mueven para que pase la carga y además son muy caros. Se debe intervenir aduanas. Aduana está tomada por sindicatos, que además no son legales, y tienen un régimen de trabajo que no se condice con la labor que deben realizar. Trabajan hasta las 5 de la tarde. Aduana debe tener un departamento interno de control para evitar la corrupción. Hay que modificar la policía marítima para que pueda actuar sola, porque actualmente un policía marítimo, que son los únicos que operan en los puertos, no puede actuar si no está acompañado por un funcionario de aduanas y por lo tanto temprano en la tarde deja de funcionar. Esto es estúpido. Hay que automatizar totalmente los puertos chilenos, absolutamente. La policía debe tener en línea la declaración de impuestos de cualquier ciudadano. No me estoy refiriendo al secreto bancario, sino a su declaración de impuestos. Si alguien anda en un vehículo cuyo valor no se puede justificar con su declaración de impuestos, se le debe incautar el auto en el acto. Y después esa persona, si puede, podrá demostrar la licitud de esa compra. La policía chilena no tiene capacidad para seguir la ruta del dinero. Los que saben tienen conciencia de que esto es algo patético. Por lo tanto, hay que formar rápidamente una sección de la policía u otra policía, como existe en otros países, especializada en delitos financieros, formada por contadores, por abogados especialistas, por personas que sepan investigar estos ilícitos, que a veces son muy complejos, que entiendan de números, de balances, de movimientos financieros. Hay que abrir fácilmente las cuentas bancarias con una expedita autorización judicial. Hay que hacer una campaña, alguna vez existió, para que cada persona pida la boleta. Así se evita la actividad en negro. Hay que sancionar fuertemente al que no la da, pero también al que no la pide. Hay que perseguir no solo el comercio ambulante, sino a los que abastecen el comercio ambulante. El comercio ambulante es un negocio gigantesco que se debe terminar, pero aquí hay abastecedores que son enormes empresas con bodegas, con distribución, con camiones. Hay que perseguir esas cadenas de distribución. Hay que fiscalizar todas las actividades que permiten lavar dinero, con clausura e incautación inmediata. Hoteles, restaurantes, barberías, ópticas, casinos, por ejemplo. Hay que prohibir los casinos clandestinos y destituir a los alcaldes que les dan patentes. Y hay que copar los barrios, porque se sabe los barrios en que está operando el crimen organizado, o donde está el narco. Esos barrios hay que coparlos. Esto no significa entrar por parte de la policía y luego retirarse, porque eso no sirve. Se deben ocupar estos barrios permanentemente, todo el día, con la policía y con otros servicios. Se debe controlar totalmente la carga que se mueve en el país, en los camiones, totalmente. Hay que perseguir todos los delitos, todos. Hace unos meses se descubrió una verdadera fábrica de facturas falsas, más de 10.000. Yo espero de verdad que esto no se tape. Hay que perseguirlos a todos, porque eso también es una forma de crimen organizado. Hay que hacer controles de identidad y vehiculares intensivos en todos los barrios, cualquiera sea el nivel económico. Hay que hacer control de alcohol y drogas en todos los lugares sin distinción. Me refiero a los conductores. O sea, hay que tener rigor y el cambio se tiene que notar. Y hay que intervenir gendarmería, porque no solo hay una corrupción enorme, sino que hay un cogobierno por parte de las asociaciones, lo que es incompatible con una fuerza armada y jerárquica. O sea, hay que elegir. O están las asociaciones o están estas personas que además tienen pensiones excepcionales. Es una u otra cosa. La cárcel de alta seguridad debe tener un régimen estricto al estilo que se usa para los jefes de la mafia italiana. Hay que cambiar los incentivos del Ministerio Público. Hay que fiscalizar cómo tipifican los delitos. Por ejemplo, los casos de robo los tipifican muchas veces como receptación y la pena es baja. Hay que capacitar fiscales para perseguir organizaciones criminales y tienen que tener incentivos económicos importantes. Naturalmente que están las labores de inteligencia, donde tiene que haber agentes operativos, agentes encubiertos, información compartida y recursos. Hay que sacar a los jueces que son activistas más que jueces. El activismo no forma parte de la labor jurisdiccional. Los jueces, además,
deben dejar de protegerse como si fueran una especie de cofradía, y además deben respetar la separación de poderes y no dedicarse a implementar políticas públicas, y deben ser nominados de acuerdo a sus méritos profesionales. Hay que eliminar de una vez por todas los operadores judiciales. Yo creo que todo esto es posible. Se pueden hacer muchas cosas más. Se puede y se deben hacer muchas cosas, estas y más. Y reitero, esto se puede. Naturalmente, que esto exige elevar el nivel de la política. Hace algunos días, cuando se supo de la absolución del carabinero de 22 años, Sebastián Zamora, en el caso Pío Nono, se recordó lo que dijeron Gabriel Boric, Giorgio Jackson y Camila Vallejo, entre otros. Giorgio Jackson dijo que se equivocó ante sus destempladas palabras acusando al carabinero de ser un asesino. No dio excusas. ¿Qué dijo Camila Vallejo? Esto es criminal. Joven de Puente Alto está grave porque un carabinero lo lanzó al Mapocho. Cuánta impunidad en este país, etcétera, etcétera, etcétera. Ocurre que Camila Vallejo se negó a pedir disculpas al ex cabo Sebastián Zamora y afirmó, comillas, que el gobierno tiene un respeto por las instituciones y el resto no corresponde. No corresponde pedir excusas. Dijo también, la arqueología tuitera a veces pierde de vista los roles y contextos. O sea, en el mismo rol, diputada, y en el mismo contexto, ella haría lo mismo. ¿Y para qué decir al hablar de menosprecio de arqueología, ¿no? Que es un menosprecio a la historia y a la memoria? A veces, todos nosotros, yo por lo menos pienso, en la larga aventura del hombre. Cuando en algún momento el ser humano, hace miles y miles y miles de años, en algún momento pudo erguirse y tener erguido una mejor visión a la distancia. Cuando, desprovisto de las condiciones físicas, frente a enormes fieras, debía salir a diario a cazar, usando su incipiente inteligencia para sobrevivir y comer. ¿Cuándo comenzó a comunicarse con unos pocos sonidos que en un momento se transformaron en una que otra palabra? Y ese ser humano, en esta larga aventura, en algún momento se dio cuenta que tomando una piedra, echando el brazo hacia atrás y luego llevándolo con velocidad hacia adelante y soltando la mano, esta piedra salía despedida y podía ser un arma de ataque o defensa. ¿En qué momento nuestros antepasados pudieron expresar el futuro y por lo tanto un plan o una esperanza? ¿En qué momento comenzó a pintar como aquellos que dejaron para siempre sus imágenes en las cuevas de Altamira? ¿En qué momento empezó a amar? En la nebulosa de los tiempos, en medio de esta aventura apasionante y terrible, ese hombre nómada y sobreviviente, alguna vez, por primera vez, en un momento de su evolución, tuvo la noción de que algo estuvo mal, que de algo había que arrepentirse. Y en algún momento, quizá cuando, pensó que podía pedir disculpas a alguien. Puede, creo, que esto haya sucedido en una caverna, cuando el hombre se asomaba a lo que nosotros llamamos civilización.